Hermanos, buenas noches. Qué bueno encontrarnos de nuevo desde la virtualidad, pero muy pronto, ya falta muy poco para que de manera presencial acá en nuestra iglesia. Le damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos da y pedirle que nos cuide y que nos proteja. Hermanos, en algún momento de su vida, recuerden, han tenido que ser instruidos. Alguien le ha dado una labor y una tarea para usted ejecutar, y cuando la está haciendo ha tenido que ser corregido, ha tenido que cambiar su forma de hacer las cosas. O por el contrario, usted algún momento de su vida ha asignado tareas y ha tenido que corregir a esa persona a la que le asignó la tarea. Yo creo que sí, diariamente, hasta en la casa, con los hijos, o cuando fuimos chicos, también nos tuvieron que corregir los padres, en la escuela, en muchas situaciones, y hoy seguramente también nos pasa. Pareciera que eso le sucedía muy seguido a nuestro Señor Jesucristo respecto a esto de estar corrigiendo. Y este tiempo que vamos a compartir y esta lectura pareciera que no fuera una excepción. Basar esta reflexión en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39, y la llamaré de nuevo, una vez más, o como diríamos coloquialmente, vuelve y juega. Pero antes de iniciar con Lucas, tengamos en cuenta algo y entendamos que este texto nos habla acerca de la pregunta del ayuno. A la pregunta del por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, tenemos que entender qué encerraba dicha pregunta. Anote ahí al lado de sus apuntes Levítico 16, 29, 31. Y vamos a esa cita. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entendamos la pregunta porque fue lanzada por los escribas y fariseos. Teniendo claro ese porqué, observemos 3 momentos. El primero, la pregunta, y está en Lucas 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? No es desconocido que durante el ministerio evangelizador de Jesús, junto a sus seguidores, existía un grupo de religiosos, fariseos, que trataban de desvirtuar la enseñanza de la palabra y del reino de Dios que estaba llevando nuestro Señor Jesús. Recuerden al principio cuando les dije, pareciera y corregir, y que esta no era la excepción porque se iba a hablar acerca de la ley, pero específicamente del ayuno. Porque se puede discutir que el tema de esta porción de la palabra es sobre la ley en general, pero no. Vamos al libro de Lucas, vamos a un capítulo, y en ese capítulo hay un título y dice la pregunta del ayuno, y a eso nos vamos a referir, porque puede pensarse de manera diferente. Estos fanáticos de la ley vivían aferrados al ritualismo que oprimía a las personas por su misma incapacidad de dar cumplimiento estricto a la ley tal como estaba siendo interpretada. De esto, aún hoy, creo que nos cuesta.
En esta pregunta que el Señor se apoya para enseñar acerca del ayuno, el Señor dice, otra vez, vuelve y juega. Me imagino al Señor diciendo, qué berraquitos estos. Ese término se lo he escuchado a nuestro pastor Ricardo por ahí de vez en cuando. Qué berraquitos estos. ¿Cuántos jalones de oreja hemos tenido de parte del Señor cuando nos habla en su palabra? Cuando de pronto estamos escuchando la prédica y decimos, ay, eso era para mí, me cayó. ¿Cómo se daría cuenta el pastor? Al que le caiga el guante. Pero bueno, veamos qué dice entonces el Señor y dejemos esa parte nuestra para que reflexionemos. Y para eso tenemos que ir al segundo punto teniendo claro acerca de la pregunta. Y aquí vamos de nuevo. La oportunidad que se presenta en los versículos 34 y 35 están plasmadas. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquellos días ayunarán. Los seguidores del Mesías, la oportunidad que se presenta, disfrutando de su presencia, aunque ellos no sabían o no entendían que su Señor partiría, estaban disfrutando de ese tiempo. Estaban disfrutando de ese momento, estaban compartiendo con el esposo, con el novio que rechazaban los maestros de la ley, los mismos o quizá algunos de los que habían escuchado a ese hombre que con sabiduría a la edad de 12 años en el templo escuchaba y preguntaba a los maestros de la ley. Y anoten ahí de nuevo en sus apuntes, en Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Les queda este tiempo, esta cita de Lucas 2:46 para que entendamos un poco más. Cuando fue el tiempo de la Pascua, que los padres de Jesús lo llevaban para escuchar la palabra, y allí se quedó 3 días con los maestros de la ley, hablando con ellos, preguntando y escuchando. Disfrutar de la presencia de Dios. Entonces el Señor dice, vuelve y juega. Entiendan bien, escribas, fariseos, ¿cómo ayunar cuando me tienen a mí? Disfrutar de la presencia del Hijo de Dios debía ser para los creyentes en Cristo lo más, el punto de efervescencia espiritual. De hecho, tocar el cielo, pero con los pies en la tierra. Encantamiento espiritual. Leía en un blog de cristiano. En cambio ustedes, diciendo el Señor, amargados, esperando que se acabe el banquete y se van a ir con el corazón vacío. Nosotros acá estamos llenos de felicidad y de gozo, estamos disfrutando con el novio. La reunión perfecta. Ayunar en ese momento, claro que sí, lo estaban haciendo los discípulos del Señor. En contentamiento, se encontraban en una relación íntima y directa con el Hijo de Dios. Así debe ser el ayuno hoy, con un sentir especial. ¿Cómo sería ese momento hoy? Imaginémonos, estamos todos reunidos en el banquete, invitamos al Señor a la mesa con nosotros, a la casa. Bueno, listo, yo soy Leví, todavía no soy Mateo, soy Leví, y yo los invito. Y estamos en la casa disfrutando de la presencia del Señor. En medio de todos Él, escuchando sus enseñanzas, alzando la mano para preguntarle, sonriendo, en contentamiento, de pronto a veces siendo hasta indiscretos, diciéndole, Señor, ¿y qué carguito me va a tocar a mí allá? Señor, ¿y cómo es allá? O de pronto diciéndole, Señor, y allá ayunaremos. Y el Señor diciendo, ¿también ustedes? No, vuelve y juega. No era
ni es el ayuno un asunto programático, ni automático, ni de costumbre. Jesús ayunó junto a sus discípulos y lo hacía en forma privada. Él no quería que eso se convirtiera en un show público. Él sabía cómo se ayunaba. No es la regularidad, sino la intencionalidad. No es cuestión de imposición, es cuestión de disposición. Y no es cuestión de un tiempo obligado, sino de un tiempo deseado. Finalmente, la disciplina implica disposición de corazón y tiempo. Lo vamos a tener, pero no es obligado, es un tiempo deseado y puede que sea un tiempo mayor al que nuestro corazón siente, porque el Señor nos va a ir llevando de su mano a un ayuno de perfecta relación con Él. ¿Entendieron el cómo ayunar cuando me tienen a mí? Y les dice el Señor, no. Entonces escuchen esto, ahí les va otra, y se viene con las parábolas. 36 al 39. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Escuchen esto tan hermoso. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La tercera parte de nuestro estudio, y es acerca de las parábolas. El momento de escuchar y entender el mensaje, el llamamiento, el cambio, la transformación, como dirían los chicos hoy en día, el cambio de chip. Observemos acá la sabiduría y la sagacidad del Señor. Está enseñando acerca del ayuno, pero con esto de las parábolas nos está llevando más allá. Nos está diciendo, no es solo el ayuno, es la palabra en general, pero hizo el énfasis en el ayuno. El dejar de ser para ser en Cristo. La no resistencia al cambio, la no resistencia lo viejo y lo nuevo, la vieja manera de pensar, de entender la palabra. Todo eso necesita adherirse a la nueva palabra evangelizada por Jesús. Adherirse, como unirse, como ser un todo. No les estaba diciendo que dejaran la palabra de la ley, porque el Señor mismo lo dijo, yo no vengo ni a quitar ni a poner. Era cómo estaba siendo entendida esa palabra. No es desaparecer esa palabra, es evolucionar entendiendo esa palabra. Ese es Cristo, y eso nos está enseñando, y eso nos enseña hoy en día. Esto no estaba escrito solamente para ese momento, eso es para nosotros, para que reflexionemos respecto a cómo está frente a Dios nuestra relación. Cómo estamos siendo de sinceros y de íntimos cuando decimos vamos a orar y vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Aquí no se trata de venir a un ayuno para que nos pongan en una lista para que se den cuenta que vinimos. Ese no es el ayuno, eso no es lo que quiere el Señor, que nos estén viendo. Él quiere que lo sintamos de corazón. Entonces, la oración, claro, es un tiempo de acercamiento al Señor, es un tiempo especial para estar con el Señor. El Señor lo recibe, la oración siempre es recibida por el Señor. Pero el ayuno solo es aguantar hambre, no es más. Pero el ayuno con oración es una relación íntima, perfecta con el Señor, una señal de arrepentimiento y dolor, demostrándole al Señor que queremos y que queremos ser mejores. Es entrar profundamente a hablar con Él como tiene que ser la relación con el Señor.
No venimos acá para estar en una lista solamente, para que nos anoten. ¿Cuáles son algunos de los motivos incorrectos para ayunar? Impresionar a los demás. Ah, qué valiente, no desayuna, no almuerza. ¿Cuánto tiempo irá a estar así? Querer demostrar uno que es justo, cuando ya sabemos que el único justo es el Señor. Intentar compensar la práctica deliberada del pecado. Escuchen esto, intentar compensar la práctica deliberada del pecado. Pero aquí viene la frase, el que peca y ayuna, empata. La hemos escuchado de otra manera tal vez, pero aquí dice, el que peca y ayuna, empata. ¿Cuáles son algunos de los motivos incorrectos para ayunar? Cumplir con una formalidad religiosa. Era lo que hacían los escribas y fariseos. Hay unas razones y las sabemos, pero no se trataba de eso. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo hoy? Esta reflexión es para eso, para que nos reflexionemos, pensemos y de corazón entendamos cómo estamos viviendo hoy el tiempo del ayuno, de la oración, de la relación con Dios. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿En el legalismo, en el fanatismo o tal vez en la hipocresía? Examinemos nuestros corazones. ¿Es tu ayuno sincero, de intencionalidad? ¿Es tu ayuno de intimidad con el Señor? Qué bonito cuando nos dice acá, se trata de cambiar y se trata de evolucionar, se trata de que entiendan la palabra, se trata de que entiendan lo que les estoy diciendo, no es como ustedes creían, es así, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Qué enseñanzas la que nos da el Señor. Debemos renovarnos mental y espiritualmente, debemos nacer de nuevo en Cristo Jesús, para entender de qué se tratan las buenas nuevas. Eso queda claro. El ayuno es una forma de manifestar a Cristo en nuestras vidas, pero en alegría y en gozo. Aquí no es con lamentaciones, ni con dolor, ni queriendo hacer sentir lástima o sentir lástima, que los demás lo hagan por nosotros. El ayuno no es sacrificial, ni ocasional, ni ritualista. Como decía al principio, de nuevo, una vez más, como diríamos coloquialmente, vuelve y juega. Y le voy a añadir algo más al final. La verdad os hará libres. Hermanos, es un tiempo de la palabra, estamos disfrutando el mes, pero así pase ese mes, la palabra está ahí. La palabra es constante, es permanente, ella no cambia, ya no se va, ella está ahí para nosotros. Y estas palabras que el Señor nos da nos tienen que alentar a seguir adelante y a saber quién es ese Dios que está a nuestro lado y a entender esa palabra que nos dio, porque esa palabra no puede esclavizarnos, esa palabra ya nos liberó y Él nos liberó y ya nos enseñó cómo debemos hacerlo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la intención de seguir en el legalismo? En hipocresía a veces, y de pronto decimos, me invitaron a la iglesia a un ayuno, de pronto yo mismo lo pude haber sentido en algún momento, qué pena no ir, voy a ir. No se trata de eso. Ayunar, una relación íntima con el Señor. No se trata de aguantar hambre, aquí se trata de la llenura espiritual que trae el ayuno acompañado de oración. Que eso nos quede claro y que el Señor nos bendiga. Señores, hermanos, en esta noche quiero orar para que podamos entender esa palabra del Señor. Señor, te damos gracias. Tú nos enseñas cada día que tu palabra es nueva y que se renueva, pero también debemos hacerlos nosotros de corazón, Señor. No podemos quedarnos en el que entendimos, sino llegar al punto de decirte, Señor, ayúdanos a entender, regálanos
discernimiento para esta hermosa palabra que tú nos regalas cada día, Señor. Abrir la Biblia es abrir la vida y el corazón a entrar en tu presencia. Que ayunemos, que oremos y que lo hagamos de la manera que tú nos estás enseñando en esta reflexión que has traído hoy, Señor. Te lo pedimos de corazón. Te pedimos que permanezcas con nosotros en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.